Bienvenido. Antes de comenzar, te invito a dejar atrás el ruido del día, a soltar las preocupaciones y a encontrar un espacio de calma solo para ti. Este es un lugar donde las historias te acompañan suavemente hacia el descanso, donde cada palabra está pensada para relajar tu mente y ayudarte a dormir profundamente. Así que acomódate, cierra los ojos cuando quieras y déjate llevar. La historia está a punto de comenzar. Había una vez, en un valle escondido entre montañas suaves y cubiertas de neblina, un pequeño pueblo donde el tiempo parecía moverse más lento. Las casas eran de madera tibia, con techos que crujían suavemente por las noches, y en cada ventana brillaba una luz cálida cuando el sol se escondía. En ese lugar vivía Tomás, un joven que siempre había sentido una curiosidad especial por las estrellas. Cada noche, después de terminar sus tareas, Tomás salía al campo y se recostaba sobre la hierba fresca. Miraba el cielo durante horas, imaginando que cada estrella era una historia esperando ser descubierta. Pero había una en particular que le llamaba la atención, una pequeña luz azulada que parecía titilar de una forma distinta a las demás, como si intentara decirle algo. Una noche, mientras el viento soplaba suave y las hojas susurraban entre sí, Tomás decidió seguir esa intuición. Caminó más lejos de lo habitual, alejándose del pueblo hasta llegar a una colina que nunca antes había visitado. El camino estaba iluminado por luciérnagas que flotaban lentamente, como pequeñas chispas vivas que lo guiaban sin prisa. Al llegar a la cima, vio algo que lo dejó sin aliento. En medio de la colina había un árbol antiguo, mucho más grande que cualquier otro que hubiera visto. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, y entre sus hojas brillaban pequeñas luces, como si las estrellas hubieran bajado a descansar allí. Tomás se acercó con cuidado, sintiendo una mezcla de asombro y tranquilidad. Al tocar el tronco, una voz suave, casi como un susurro, llenó el aire. «Has tardado en llegar», dijo la voz. Tomás miró a su alrededor, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó, sin miedo, más curioso que otra cosa. «Soy el guardián de los sueños», respondió la voz. «Este árbol recoge las historias que las personas olvidan cuando crecen. Tú, aún sabes escuchar». Tomás se sentó al pie del árbol, sintiendo que todo encajaba de alguna manera que no podía explicar. «¿Y qué pasa con esas historias?», preguntó. «Algunas esperan ser recordadas. Otras se transforman en estrellas». Tomás levantó la mirada hacia las luces entre las hojas. De pronto entendió, cada una era un recuerdo, un sueño, una historia que alguien había dejado atrás. «¿Puedo escuchar alguna?», susurró. El árbol pareció brillar un poco más, y una de las luces descendió lentamente hasta posarse frente a él. Cuando Tomás la tocó, sintió como si una brisa cálida lo envolviera, y de pronto ya no estaba en la colina. Se encontró caminando por una playa infinita, donde el mar cantaba con una voz profunda y tranquila. El cielo era de tonos violetas y dorados, y no había nadie más. Solo él, el sonido de las olas y una sensación de paz absoluta. Sin saber cómo, Tomás entendió que esa era la historia de alguien que había amado el mar, alguien que había encontrado consuelo en su inmensidad. Podía sentirlo, como si fuera suyo, pero al mismo tiempo sabía que no lo era. La escena se desvaneció lentamente, y Tomás volvió a estar bajo el árbol.
Cada historia es un refugio, dijo la voz. Y también un regalo. Tomás sonrió, sintiendo el corazón más liviano que nunca. Durante muchas noches volvió a la colina. Cada vez escuchaba una historia distinta, un bosque donde los árboles susurraban canciones antiguas, una ciudad flotante que viajaba entre nubes, un niño que aprendía a hablar con el viento. Cada historia lo llenaba de calma, como si poco a poco fuera entendiendo algo importante, aunque no pudiera ponerlo en palabras. Pero una noche, al llegar al árbol, notó que algo era diferente. Las luces brillaban menos y el aire parecía más silencioso. ¿Qué ocurre?, preguntó Tomás, preocupado. La voz tardó en responder. Las personas están olvidando soñar, dijo finalmente. Y sin sueños, las historias se desvanecen. Tomás sintió una tristeza profunda, como si algo muy valioso estuviera en peligro. ¿Hay algo que pueda hacer? Hubo un momento de silencio, como si el propio árbol estuviera pensando. Sí, respondió. Puedes recordar. Puedes contar las historias. Tomás no dudó. Desde esa noche, comenzó a compartir lo que había visto y escuchado. Al principio lo hacía con los niños del pueblo, reuniéndolos bajo las estrellas. Luego, poco a poco, también los adultos comenzaron a acercarse, atraídos por la calma de su voz y la belleza de las historias. Y algo empezó a cambiar. Las personas volvieron a mirar el cielo. Volvieron a detenerse, a escuchar el viento, a imaginar. Y con cada historia contada, una nueva luz aparecía en el árbol de la colina. Una noche, después de mucho tiempo, Tomás volvió a subir solo. El árbol brillaba más que nunca, lleno de luces danzantes que iluminaban la oscuridad con suavidad. Lo lograste, dijo la voz, ahora más clara y cálida que antes. Tomás negó con una sonrisa tranquila. No fui yo. Fueron las historias. El árbol pareció asentir, moviendo sus ramas lentamente. Las historias siempre encuentran a quien esté dispuesto a escucharlas y a quien tenga el valor de compartirlas. Tomás se recostó una vez más bajo el cielo, como hacía cuando era niño. Pero esta vez, ya no miraba las estrellas con preguntas, sino con gratitud. Porque ahora sabía que cada una de ellas guardaba un sueño, una memoria, una historia que nunca desaparecería del todo, mientras alguien, en algún lugar, siguiera dispuesto a recordarla. Y mientras el viento soplaba suave, llevando consigo ecos de relatos antiguos, Tomás cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez, no necesitaba buscar más. Las historias siempre habían estado allí. Solo hacía falta detenerse, escuchar y dejarse llevar. En un rincón olvidado del mundo, más allá de los caminos que aparecen en los mapas y de las ciudades que nunca duermen, existía un lugar donde la noche tenía un sonido propio. No era silencio, sino algo más profundo, como un susurro constante que parecía abrazar todo lo que tocaba. Ese lugar se llamaba Lumeria. En Lumeria, las estrellas no solo iluminaban el cielo, descendían. Cada noche, cuando el sol desaparecía por completo, pequeñas luces caían lentamente desde lo alto, flotando con una suavidad casi irreal. No hacían ruido al tocar el suelo. No quemaban. Simplemente, se quedaban allí, como si eligieran descansar. Los habitantes del lugar estaban acostumbrados. Para ellos,
era tan normal como el viento o la lluvia. Pero había una regla que todos conocían desde pequeños. Nunca sigas a una estrella que aún esté cayendo. Nadie explicaba por qué. Simplemente no se hacía. Excepto Elías. Elías era un niño que siempre había sentido que el mundo guardaba algo más de lo que los demás veían. No era inquieto ni rebelde, al contrario, era tranquilo, observador, pero dentro de él vivía una curiosidad imposible de apagar. Cada noche, se sentaba frente a la ventana de su habitación y observaba cómo las estrellas descendían. Algunas caían cerca. Otras se perdían en la distancia. Pero había una en particular que siempre aparecía un poco más tarde que las demás. Era más brillante, más lenta, y parecía dudar. Una noche, mientras el resto del pueblo dormía, Elías tomó una decisión. Se levantó en silencio, se puso una chaqueta ligera y salió de su casa sin hacer ruido. El aire nocturno era fresco, pero no frío. Tenía esa sensación extraña de calma que solo existe cuando todo está quieto. Y allí estaba. La estrella. Descendiendo, como siempre, pero esta vez, más cerca. Elías la observó durante unos segundos. Podía escuchar su propia respiración, el leve crujir del suelo bajo sus pies, y ese susurro constante de la noche. Dio un paso. Luego otro. Sabía la regla. Todos la sabían. Pero también sabía algo más, nadie la había desobedecido nunca. Y eso, para él, no tenía sentido. La estrella siguió bajando, lentamente, como si no tuviera prisa. Elías comenzó a caminar tras ella, sin correr, sin hacer ruido, como si temiera romper algo invisible. El pueblo quedó atrás. Los caminos desaparecieron. La luz de las casas se volvió lejana, hasta desaparecer por completo. Y entonces, ocurrió algo extraño. El susurro de la noche cambió. Se volvió más claro. Más cercano. Como si ya no viniera de todas partes, sino de un solo lugar. La estrella. Elías se detuvo. Por un instante, dudó. Pero la curiosidad pudo más. Continuó avanzando hasta que finalmente la estrella tocó el suelo. No hubo impacto. No hubo sonido. Solo un leve pulso de luz. Elías se acercó con cautela. La estrella no era como la imaginaba. No tenía forma definida. Era más bien como una pequeña esfera de luz que parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con suavidad. Y entonces, habló. No con palabras. Pero Elías entendió. Llegaste, dijo la sensación. Elías abrió los ojos, sorprendido, pero no asustado. Te estaba esperando. Elías sintió un escalofrío suave, como cuando algo importante está a punto de suceder. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja. La luz vibró levemente. Soy lo que queda cuando alguien deja de soñar. Elías no respondió de inmediato. No porque no entendiera, sino porque, en el fondo, sí lo hacía. ¿Y por qué caes?, preguntó. Porque nadie me sostiene allá arriba. Hubo un silencio. No incómodo, sino lleno. Elías se sentó en el suelo, frente a la estrella. ¿Y qué pasa contigo ahora?,
La luz se atenuó apenas. Eso depende de ti. Elías frunció el ceño. ¿De mí? Si alguien recuerda, si alguien escucha, si alguien imagina, puedo volver. Elías miró la estrella durante un largo rato. Por primera vez, no la veía como algo lejano, bonito o misterioso. La veía como algo frágil. Algo que podía desaparecer. Entonces, cuéntame, dijo finalmente. La luz brilló un poco más. Y el mundo cambió. Elías ya no estaba en el bosque. Estaba en una ciudad hecha de cristal, donde las torres reflejaban la luz del amanecer en 1000 colores distintos. Personas caminaban por calles silenciosas, sonriendo sin prisa. Todo parecía perfecto. Pero había algo extraño. Nadie miraba al cielo. La escena cambió. Ahora estaba en un campo infinito, donde alguien corría entre flores, riendo sin detenerse. La sensación era de libertad absoluta. De felicidad pura. Y luego, oscuridad. La luz regresó lentamente. Elías estaba de vuelta. Respiró hondo. ¿Qué fue eso? Un sueño, respondió la estrella. Uno que fue olvidado. Elías sintió algo en el pecho. Una mezcla de tristeza y responsabilidad. No quiero que desaparezcas, dijo. La luz vibró suavemente. Entonces no me dejes ir. Elías entendió. Y esa noche, volvió a casa. Pero no durmió. Se sentó junto a la ventana, esperando el amanecer, y cuando salió el sol, hizo algo que nunca antes había hecho. Le contó la historia a alguien más. Primero a su madre. Luego a un amigo. Después a quien quisiera escuchar. Al principio, pocos le creyeron. Pero algo en su forma de hablar, en la calma de su voz, en los detalles que describía, hacía que la gente se detuviera. Y escuchara. Y recordara. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Las estrellas seguían cayendo. Pero algunas dejaron de hacerlo. Elías volvió al lugar donde encontró aquella luz. Noche tras noche. Y cada vez, la estrella brillaba un poco más. Hasta que un día, ya no estaba. Elías sintió un vacío inmediato. Pero entonces, levantó la mirada. Y ahí estaba. En el cielo. Brillando más que nunca. No como antes. Sino como algo que había regresado. Algo que había sido recordado. Elías sonrió. Y por primera vez, entendió completamente la regla. No era una prohibición. Era una advertencia. Porque seguir una estrella que cae, significa ver lo que el mundo olvida. Y no todos están listos para eso. Pero algunos. Sí. Y gracias a ellos. Las historias nunca desaparecen. Y así, poco a poco, la historia llega a su final. Gracias por quedarte hasta aquí, por regalarte este momento de calma y dejar que tu mente viaje suavemente. Ahora es momento de descansar. Deja que el silencio te envuelva, que la tranquilidad se quede contigo y que el sueño llegue sin prisa. Cierra los ojos, respira lento y déjate llevar. Que tengas una buena noche y dulces sueños.